Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual va a estar muy interesante porque el producto que estamos viendo, a pesar de que se ve muy parecido a otros que he exhibido aquí en el canal, pues déjeme decirle que viene cargado de un montón de cosas muy suaves. Y bueno, se trata nada más ni nada menos que un reproductor de discos compacto de la marca Sony, modelo CDP-CE500. Este sistema, como ya lo hemos anunciado en otros videos con otros equipos muy similares, utiliza un sistema carrusel de 5 discos, es un plato giratorio, el cual, bueno, no en todos los casos, dependiendo del modelo, algunos sí te permite y otros no intercambiar discos. En este caso sí va a ser posible intercambiar discos mientras esté reproduciendo la música, ¿ok? Además de eso, va a ser compatible con el formato MP3, es decir, vamos a poder reproducir tanto discos originales grabados, regrabables y por supuesto MP3. Por si eso no basta, viene adicionado con lo que es un puerto USB en el cual vamos a poder dar lectura, es decir, reproducir archivos de audio en formato MP3 desde la memoria USB, que en este caso tenemos o vamos a utilizar una de la marca Sony con capacidad de 8 GB. La capacidad máxima que acepta este dispositivo en el puerto USB, sinceramente la desconozco, habrá que buscar con la marca y el modelo que les acabo de mencionar. Otra función que todavía está más interesante es que la verdad vienen varias cosas, pero la cereza al pastel de este equipo sería que podemos, bueno, no sería, vamos a poder realizar copias directamente desde el disco hacia la memoria USB. Y por si eso no es suficiente, pues bueno, viene con su control remoto, el cual ahí en los botones tenemos la función directamente y aquí también al frente del panel de poder grabar directamente USB. Vamos a poder, fíjense, vamos a poder grabar directamente desde discos originales. Tú vas a poder seleccionar qué canción es la que quieres grabar. O sea, si puedes, si gustas, puedes grabar todo el contenido del disco o ciertas canciones. De hecho, lo puedes programar. Yo sugiero que lo hagas en modo programado. Ya tú dejes programada indicado qué número de canciones son las que tú quieres transferir al USB. En el caso que no quieras transferir todo el disco completo, lo dejas programado, le pones playback, bueno, grabar y ya, ok. Más adelante vamos a mostrar esos procedimientos. Entonces vamos a poder realizar grabaciones desde discos originales en formato CD, discos grabados, discos en MP3. Te puede transferir todo el contenido de un disco MP3 hacia la memoria USB, ok. De igual manera vas a poder borrar folders, carpetas y también borrar archivos individuales por separado, ok. Al principio va a ser un poquito como que medio enredoso, medio se te puede complicar un poquito, pero ya con la práctica ya va a ser más fácil, ok. Y bueno, este producto fue fabricado pues en el año 2015, así es que vaya, es uno de los más modernos que hemos tenido. Es la segunda vez, les voy a decir, que lo he visto, pero miren, para que haya pasado esa segunda vez, tuvieron que pasar como 7 8 años, tal vez cerca de los 9 años que no lo volví a tener aquí en el canal, ok. Bueno, entonces, como me he referido antes, estos equipos ya no son tan comunes, ya no es tan fácil encontrarlos y menos todavía como lo pueden ver con su control remoto y en estas condiciones, que esté funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que van a ver aquí en este video es exactamente lo que el cliente va a recibir. Y antes de continuar el video, les recuerdo que si no se han suscrito, por favor suscríbanse, no cuesta nada. Cada vez que se suba un video significa que a la tienda se ha agregado un producto nuevo. Para quien esté interesado o interesada en adquirirlo o comprarlo, de inmediato vaya a checar la tienda en línea, ¿ok?
porque en ocasiones me preguntan por productos que ya pasaron meses, incluso años, pues esos productos ya se vendieron desde hace mucho tiempo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo primero, que es lo físico, lo estético, ¿ok? Miren, el equipo la verdad está muy suave, fue fabricado en octubre, el mes más bonito del año, octubre de 2015, y pues tiene apenas ni siquiera 10 años, 9 años que bueno, está próximo a cumplir 9 años, cuando la mayoría de estos equipos, los modelos que he exhibido y compartido aquí en el canal, la mayoría son de inicios de los 90s, mediados y finales de los 90s. Estos son los años en los cuales es más común encontrar equipos de este tipo, que son reproductores de discos compactos, sistema de carrusel de 5 discos. Okay. Hay algunos otros que manejan 6, como la marca Onkyo, pero el Sony fue muy famoso en la década de los 90 de este tipo de sistema carrusel de CDs. Okay. Pero este modelo que estamos viendo, la verdad, poco, ya se ve muy, pero muy poco. Okay. Vamos entonces, lo físico, lo estético. La verdad el equipo está muy suave. Como dije, es uno de los más actuales, más modelos recientes. Es muy raro encontrar ya este tipo de modelos. Entonces, estéticamente sí está muy bien. El panel luce excelente. En la parte superior, detalles obviamente de uso de la cubierta. Es algo muy normal encontrar, porque los traen en volumen y pues no tienen aislamiento. ¿Ok? Voy a retirar aquí el control remoto y vamos a mostrar un poquito lo que son los controles, solamente para familiarizarse. Ok, vamos a ir acá con su botón de encendido apagado de izquierda a derecha. Vemos 5 botoncitos simbolizando cada uno un acceso directo al disco. Cuando tú presionas cualquiera de ellos, de esos 5 botones, le estás ordenando al equipo que inmediatamente reproduzca cualquiera de ellos. ¿Okay? Si presionas el 3, va a empezar el disco número 3, presionas el 5, el 5. ¿Okay? Y acá al frente nos dice sistema cambiador de 5 discos, Disk Exchange System. ¿Ok? Y por acá hay un botón precisamente, déjame ver, que acá está, al mero centro, mira, en la parte superior, ahí está, de este que dice Exchange. Con ese botón Exchange, durante la reproducción de música, tú vas a poder abrir la bandeja sin necesidad de interrumpir o cortar la música. Ok, entonces pulsas Exchange en caso de que tú quieras cambiar y meter otros discos, y con ello pues haz de cuenta que es un equipo. Si vas a tener una fiesta, quieres hacer como que una larga sesión de música, este es un aparato indicado para esos. Ok, aquí por ejemplo vemos el botón de Disk Skip. Una vez que ya presionaste Exchange, se abre la bandeja, va a girar un poquito, y si necesitas que vuelva a girar, vas a presionar Disk Skip. Ok, vemos otros botoncitos también de izquierda a derecha, USB menú. Ok, que bueno, ya teniendo el control remoto no hace falta, pero por ejemplo USB menú es para acceder a las funciones o comandos propios del formato USB. Enter es confirmar la acción, porque te va a preguntar que si quieres borrar la pista o el folder, etcétera, y ya con ello le vas a decir que sí. Esta función de Enter se utiliza muchísimo, ya que por ejemplo al presionar este botón con el punto rojo que dice Rec USB, cuando tú presionas Rec USB, el equipo va a entender que tú quieres hacer una transferencia del disco al USB. Entonces por segunda ocasión te va a solicitar una confirmación, y para eso vas a tener que presionar el botón de Enter. Ya una vez que presiones Enter, va a comenzar el proceso de sincronización o copia desde el CD al USB. Ok, ¿qué vemos acá? Cambiar de CD a USB. Aquí está este botón, CD diagonal USB. Cambias cuando quieres reproducir el contenido de USB o de disco compacto.
ya estos ya los mencionamos. Controles de reproducción, playback, pausa, stop, el botón de expulsar acá abajo. Este botón, cuando tú estás reproduciendo música y presionas exjet o expulsar, automáticamente vas a detener o parar la música. Si es que está reproduciendo, va a cortar la música. Por eso es importante que recuerdes, si vas a querer cambiar discos sin necesidad de cortar la música, hay que presionar exchange. El control remoto no tiene ese comando de exchange, por lo cual se tiene que hacer manualmente. Es una de las únicas funciones que no tiene ese remoto, o al menos el remoto que venía con este equipo no lo trae. Ok, vamos a ver acá comandos para adelantar o retrasar pistas o cierta cantidad de tiempo durante la pista en curso. Ok, y pues bueno, eso es en lo que respecta a controles. Aquí en la pantalla vamos a ver que luce muy bien, y acá por ejemplo va a aparecer una leyenda que dice USB Memory. Eso significa que el equipo ya sabe que tiene una unidad USB colocada, y aquí vemos Sony 8 GB en el puerto USB. Entonces por ello aparece la leyenda USB Memory. Si removemos ese USB, se va a desaparecer la leyenda que dice USB Memory. Vemos también que, por ejemplo, de estos 5 números que están rodeados de un óvalo, el número 3 está como resaltado en rojo, porque es el disco que está precisamente en posición de reproducirse. Ok, y ese disco ya está listo, ya está colocado para comenzar la reproducción. Ok, cualquiera de estos números que tenga el óvalo en color rojo quiere decir que está enfrente, ya listo para ser reproducido. Ok, y acá por ejemplo vamos a ver que está ya se perdió un poco la leyenda USB también. Entonces también el equipo ya nos lo identifica que hay un USB colocado. Por acá en este lado, en esta área cerca del número 5, se va a dibujar una leyenda con las siglas MP3. Entonces cuando esté reproduciendo un disco de formato CD, en formato, bueno, de tipo MP3, va a aparecer esa leyenda. Ok, y bueno, vamos a mostrar exactamente qué es lo que tenemos ahorita al interior de la bandeja de los discos. Antes de mostrarles, quiero ahora mostrarles qué onda con el remoto. Vamos a irnos familiarizando. Entonces aquí tenemos este remoto, que por la forma que tiene es un remoto más moderno. No es como los de antes, de los 90, ya tiene una forma diferente. Entonces tenemos botón de apagado encendido, el botón del display con el cual vas a poder ver los tiempos, cuánto tiempo se ha acumulado o cuánto tiempo le queda tanto a la pista como a el tiempo total de el contenido de ese disco o de la memoria. Ok, botón de expulsar bandeja, y aquí vamos a seleccionar si quieres escuchar desde disco compacto o quieres escuchar usando solamente el contenido de USB. Modos de reproducción: continuo, aleatorio, programado, con o sin repetición. El menú del USB. Aquí vamos a poder digitar directamente el número de la canción. Si es que te la sabes, lo digitas y ya accedes directamente a esa canción. Ok, el menú de USB. Este botón es muy importante porque es el con el cual vamos a poder indicarle que queremos hacer una transferencia del disco al USB. Entonces vamos a presionar, por ejemplo, Rec USB, y ahí en la pantalla te va a aparecer una leyenda que dice confirmar, presionar Enter. Entonces acá abajito, aquí donde dice Rec USB, abajo está Enter, y con este le vas a confirmar cuando vas a grabar. De igual forma, cuando vas a borrar algo, Enter es confirmar. Ok, vemos aquí este que es para borrar, este para checar. ¿Qué es lo que se va a checar en este caso? Por ejemplo, cuando estás en el modo programado,
tú ya asignaste cierto número de canciones que empiece con la 7, luego se vaya al número 12 y luego regresa al 9, etcétera. Entonces, cuando ya lo completaste el programa, puedes checar en qué orden quedó. Es como una verificación con check. Cada vez que presiones check, va a ir avanzando el programa. Ahí te va a indicar step 1, que es paso 1, la canción número 7, step 2, la canción número 12, el 3 va a ir con la 9 y así sucesivamente. Ok, entonces así es como va a ser el modo programado. Comandos de reproducción que, bueno, ya todos conocemos. Uh, Navegación en las carpetas y acceso directo a los discos. Y aquí vamos a ver este que es Disk Skip. Disk Skip, mencioné que con ese, una vez ya que tengamos la bandeja abierta, vamos a poder girar el carrusel. Pero también cuando tú estás reproduciendo un disco, por ejemplo, si yo estoy reproduciendo el disco número 3 y de repente ya me aburrió, ya no quiero escuchar el disco número 3, quiero saltar al siguiente disco, entonces voy a presionar Disk Skip sin necesidad de abrir la bandeja. Ok, entonces cuando tú presionas Disk Skip, lo que va a hacer es omitir el disco que actualmente se está reproduciendo y va con el siguiente. Si tienes, por ejemplo, modo de reproducción continuo, ok, entonces va a ir al disco número 4. Pero si tienes activado, por ejemplo, el modo aleatorio, entonces el equipo va a elegir algún disco al azar y desde ahí va a empezar a reproducir. ¿Ok? Entonces, bueno, y este control, la verdad, está en óptimas condiciones. Funciona con dos pilas del tipo AA. Yo estoy usando recargables y la verdad funciona súper bien. Está mandando señal, mira. Así, solamente por si las dudas. Ahí está, ahí puedes ver la luz. Una luz como violeta que se ve. Está lanzando señal. Cada vez que presiono se ve esa señal. Es un tip: cuando quieran saber si un remoto funciona, apúntalo hacia la cámara de tu móvil, y si ves una luz violeta, quiere decir que el remoto sí está lanzando señal. Ok, si no se ve esa luz violeta, quiere decir que el remoto o no sirve o sus terminales están corroídas, llenas de sarro y no está haciendo buen contacto con las pilas. Ok, bueno, seguimos. Entonces ahora sí vamos a abrir la bandeja para mostrarles qué es exactamente con lo que vamos a trabajar. Ok, todo lo vamos a hacer manualmente. Ok, todo lo voy a hacer con el remoto. Ok, y entonces vamos a ver, vamos a ir al disco. Aquí sí vamos a usar el Disk Skip, porque el primer disco que está aquí es el que está en la posición número 3, y aquí en el display el número 3 era el que estaba remarcado en rojo. Ok, porque antes del video hice una última prueba, entonces se quedó el MP3 al frente del reproductor del sistema de láser. Ok, entonces vamos a ir desde el disco número 1. Déjeme girarlo. Ahí está. Ok, en la posición número 1 tenemos un disco grabado. Aquí dice YouTube número 1 Music. Es un disco grabado, copiado, pirata, como quieran llamarlo. Ok, es un tipo CDR. Entonces vamos a girar el siguiente disco. También es un disco grabado, YouTube Music número 2. Ok, vamos a ir a la posición 3, que es el disco grabado pero en formato MP3. Este disco está en el espacio o en la bandeja número 3. Ahí está YouTube MP3 Music. Ok, vamos al disco 4. Y en la posición número 4 tenemos un disco regrabable, ok, con 10 canciones. Lo vemos, cambia el color porque es un tipo regrabable. Ok, y finalmente en la posición número 5 tenemos un disco original con el cual vamos a poder copiar el contenido de las canciones. Ahí está, es un disco 100% original. Ok,
Bueno, vamos a poner, mira, por ejemplo, aquí está el 5, está apuntando hacia nosotros, ok. Entonces acá, si yo cierro ahorita la bandeja, el disco número 5 va a quedar exactamente ubicado, colocado, listo para reproducirse, ok. Cada vez que veas el círculo rojo en alguno de estos números, quiere decir que es el disco que está en posición listo para reproducirse. Entonces el disco número 5, ahí lo podemos ver, es el que está listo ya para reproducirse. Ok, entonces vamos a ver aquí. Ok, vamos a cerrar entonces la bandeja. Lo vamos a dejar listo en el 1. Ahí está, vamos a cerrarla. Y va a ser un procedimiento de chequeo. Bueno, ahorita tal vez como lo tengo ya encendido no lo vuelve a hacer, pero por ejemplo si apagáramos el equipo y lo volvemos a encender, comienza a hacer un procedimiento de revisión, de inspección, a ver si en cada espacio tiene un disco. Entonces ahorita tal vez como ya el equipo está encendido, por eso no lo vuelve a hacer. Ok, entonces vamos a hacer un acercamiento aquí a lo que es el display. Ok, aquí vamos a mostrar otra cuestión. Y por ejemplo, vamos a ver los modos de reproducción. Por ejemplo, continuo. Y aquí hay, bueno, ¿dónde está? Ok, vamos a ir a formato CD. Ahí está, CD. Ok, ahí está leyendo. Está leyendo el primer disco, que son 30 canciones con, ahí está, 79 minutos, 15 segundos. Y acá está en modo continuo, ok. Ya nos está indicando que es formato CD. Reproducir todos los discos, ok. El disco número 1 es el que está en posición ya listo para reproducirse. Si yo pulso el botón que dice continue en el remoto, ahora en lugar de decir all disc, ahí en el lado izquierdo va a aparecer que dice un disc, solamente que reproduzca un disco, ok. Entonces significa que en este caso si yo doy playback ahorita va a comenzar a reproducir el disco 1 y terminando ese disco ya no va a reproducir ningún otro más, ok. Pero si yo le vuelvo a presionar continuo, va a aparecer ahora un recuadro que en realidad no es un recuadro, es una figurita de un folder. Entonces en este caso, si nosotros tuviéramos un MP3, le podemos ordenar que reproduzca cierta carpeta en específico, ok. No que reproduzca todo el disco o todos los discos, sino que reproduzca cierta carpeta, cierto folder de música. Entonces ya lo podemos hacer así. Entonces ya cuando termine de reproducir ese folder, termina de reproducir y ya no se va con otros discos. Presionamos otra vez continuo y va a aparecer la leyenda all disc. Si le doy playback ahorita, va a comenzar con el 1 y así va a continuar hasta que termine de reproducir todos los 5 discos. ¿Okay? Entonces repasando es todos los discos, un solo disco, reproducir nomás una carpeta y otra vez todos los discos. También tenemos el modo aleatorio, shuffle, ok. Ahí abajo ahí aparece la leyenda shuffle. En este caso sería aleatorio para todos los discos, es decir, se va a agarrar escogiendo una canción de este disco, otra de este otro, va a tocar de repente dos canciones en un solo disco y vuelve a saltar a otro y así, ok. Vamos a presionar otra vez shuffle y ahora te ofrece el modo aleatorio para un solo disco, ok. Entonces en este caso, si yo doy playback en este momento, va a comenzar a reproducir en orden aleatorio, es decir, al azar, las canciones contenidas en el disco número 1. Cuando termine de reproducir todas las canciones, el equipo va a parar, ya no va a seguir reproduciendo otro disco, ok. También te ofrece lo que es el modo shuffle para la carpeta.
Lo mismo es reproducir en orden aleatorio el contenido de esa carpeta. Ok, volvemos con todos los discos. Para quitar el modo aleatorio vas a presionar otra vez en continuo y ya desaparece la leyenda de shuffle. Ok, también está lo que es la función repetición. Ahí abajo ya aparece repeat. Entonces ahorita está que reproduzca todos los discos. Y una vez, reproducir los discos de forma continua, no aparece ahí la palabra continuo, pero al no aparecer o al no verse la palabra shuffle, se entiende que esta va a ser reproducción continua. Ok, entonces en este caso, si damos playback, va a comenzar desde el disco 1 hasta el 5, y cuando termine la última pista del disco 5, vuelve otra vez con la primera pista del disco 1, y así sucesivamente infinidad de veces. Ok, entonces vamos a presionar otra vez repeat, y ahora dice repeat 1. Entonces, si por ejemplo estamos reproduciendo la canción número 7 del disco 1, cuando termine esa canción 7 del disco 1, vuelve otra vez a reproducirla infinidad de veces. Es como en un bucle estarla reproduciendo una y otra vez. Ok, presionamos repeat otra vez y ya se quita el modo repetición. Igual si tuviéramos activado el shuffle, aquí está shuffle, y lo combinamos con repeat, entonces este modo va a ser aleatorio de todos los discos y va a repetir no solamente los discos, sino las canciones. Puede de repente volver a tocar una canción, no sé, 2, 3 veces, no continuas, pero de entre todo el contenido de los 5 discos va a volver a repetir varias de ellas. Ok, vamos a presionar repeat otra vez y continuo. Ahí queda el modo normal. Y por último, el modo programado. Ahí está program. Entonces, por ejemplo, yo le puedo indicar en modo programar. Mira, vamos a poner un ejemplo así rapidito. Vamos a ponerle que sea la pista 5 y le damos enter para confirmar. Ese es el paso 1 o la posición número 1. La primera canción será el número 5. Ok, la segunda canción quiero que sea la número 13. Ok, damos enter. Ahí está, posición 2 o paso 2. Y la tercera le voy a poner que sea, vamos a ver, la 27. Enter. Ok, ¿cómo quedó el programa? Paso 1, la pista 5. En segundo lugar la 13. Y en tercer lugar la 27. Todas ellas del disco número 1. Ok, entonces ese es el modo programado. Este modo es, este método es muy efectivo. Por ejemplo, si ustedes tienen un disco y quieren copiar ciertas canciones, en caso de que no quieran copiar el disco completo al USB, pueden apoyarse con el modo programado. Entonces ustedes dejan ya seleccionadas las canciones, y en cuanto lo hayan terminado de programar, van a presionar lo que es Rec USB. Yo lo voy a hacer ahorita. Ahí está, Rec USB, y te dice please push enter. Ok, entonces incluso el USB que estoy usando ya empezó a parpadear, ya está listo para grabar. Entonces ya en este momento todo está perfectamente ya sintonizado para comenzar la sincronización. ¿La sincronización de qué? Bueno, del programa que acabo de crear, el cual está contenido en el disco 1, y si yo le doy en este momento enter, va a comenzar a reproducir. No lo voy a hacer ahorita de momento, le vamos a dar stop. Ahí está. Ok, ya le dimos stop y la memoria USB va a dejar de parpadear. Debe dejar de parpadear. Vamos a darle otra vez stop. Bueno, me imagino que se queda así un momento, pero ya está. Ok,
Entonces vamos a dar aquí en CD, ya estamos ok, CD, listo. Bueno, aprovechando que tenemos ese programa, ya para no volverlo a hacer, vamos a hacer una reproducción, ok. Y una vez ya que tenemos el modo programado, creamos el programa, vamos a escucharlo, vamos a dar playback, ahí está. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces son 3 pistas, vamos a escucharlas las 3 así rapidito. Después de ello vamos a hacer una sincronización directamente a la memoria USB. En este momento, mira, ya dejó de parpadear. En este momento la memoria USB tiene, me parece son 3 pistas que grabé antes de iniciar este video. Entonces vamos a reproducir parte de ellas. La vamos a borrar junto con las carpetas, dejarla limpia para que vean que de cero comienza a grabar sin problema. Ok, vamos a continuar escuchando esas 3 pistas. Ok, la segunda es la 13. Vamos a pulsar Exchange. ¿Está? Disk Skip. Otra vez Exchange. Ok, siguiente canción. Vamos a adelantar un poco. Retrocedemos. Otro poquito. Vamos a ver los tiempos. Regresiva, cuenta regresiva. Remanente total. Ok, vamos a activar el modo repetición. En este caso le puse Repeat One. Entonces al terminar esta canción va a volverla a reproducir. Ok, entonces vamos a hacer esta prueba. Ok, seguimos. Vamos a adelantarlo ya casi hasta cuando va a terminar. Y ahí vamos a ver que la va a volver a reproducir.
pista 14. Y otra vez, ahí está. Ok, vamos a poner, por ejemplo, repetir el programa, que solamente, bueno, que no solamente reproduzca la canción, sino que repita todo el programa otra vez. Ok, canción. Ah, ok. Se me hace que ya... Ah, ok, sí. Creo que le cambiamos. Algo pasó aquí, a ver, déjame ver. Programado. Déjenme checar. No step. Ah, ok. Sí, se borró el programa. No sé. De repente aquí hice algo accidentalmente y borré el programa, pero bueno, ya vieron que logró reproducir las canciones que le indiqué. Entonces, bueno, eso es. Déjame entonces desactivar aquí repeat. Ok, y le vamos a dar otra vez continue todos los discos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir entonces del CD, vamos a cambiar a formato USB. Ahí está USB. Ok, me voy a desplazar con los controles, los botones de folder. Ok, a ver, son 3 folders lo que tiene esta memoria. El de raíz, a ver, ¿son 3 o son 2? No recuerdo, o sea, son 2 folders me parece. El programado 001, así lo autobautiza cada carpeta. Esa carpeta, la programada, tiene 3 pistas y la de raíz tiene, me parece que es una sola pista. Entonces, en la carpeta programado tiene 3 pistas y en la carpeta root, que es la raíz, es una sola pista. Vamos a escuchar esta de la que está en roots. Vamos a darle play. Vamos a dar una pequeña pausa para mencionar e indicar lo siguiente. Lo identifica como archivo MP3 y acá está indicando que su fuente es de USB. Enseguida de la leyenda USB se alcanza a distinguir apenas que está la leyenda de CD, pero está apagada porque estamos reproduciendo desde la fuente USB. El archivo es MP3 y bueno, okay, estamos reproduciendo la música desde MP3. Okay, ahí está apagada la luz. Vamos a darle playback otra vez. Ahí está. Ok, aquí por ejemplo al dar next o siguiente pista, lo que sucede es de que se brinca de folder, del folder raíz, se pasa al folder PGM, que es el programado, y ese tiene 3 pistas. Las voy a reproducir solamente rapidísimo por cuestiones de copyright. Entonces vamos a escuchar una. Ahí está la 2. Ok. Y ahí está la 3. Y volvemos al folder raíz. Listo. Ok, entonces voy a comentarles que el folder roots, esa canción que escuchamos así de música como disco electrónica, esa canción se copió desde el disco MP3 hacia la memoria USB. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a borrar el contenido del USB. Vamos a ver aquí, mira, vamos a ver el cuadro de diálogo.
Ok, roots. Vamos a presionar USB menú, das enter y te va a preguntar si quieres borrar el folder. Ok, entonces este es el folder root, yo le voy a dar que sí. Ya completado. Ok, entonces el folder raíz ya no existe, solamente queda el folder pgm001 que originalmente se grabó desde un programa, un modo programado que inventé aquí en el equipo. Y esta carpeta pgm001 tiene 3 pistas. Puedes borrar pistas individuales también. Vamos a presionar el botón de avanzar, track 1, el track 2, el track 3. Vamos a borrar el número 2. Entramos con USB menú y te va a aparecer la opción erase, das enter. Ahora en lugar de erase folder te va a decir erase track y tú le vas a dar enter cuando estés seguro que la quieres borrar y le voy a decir que sí, ya la completó. Entonces solamente queda la pista número 3, track 03. A ver, bueno, son 2 pistas, pero originalmente la pista track 001 y la track 003. La 002 es la que acabamos de borrar, entonces quedan solamente esas 2 pistas contenidas en el folder. Ok, entonces para poder borrar la pista individualmente, te vas a la pista, tú vas recorriendo, por ejemplo la 3, usas USB menú, te sale erase, entonces tú le vas a dar enter, ok, erase track y otra vez push enter y ya lo va a borrar. Ahí lo está borrando, completado, y solamente queda la pista 1. Ok, si tú quieres borrar el folder por completo, vamos a entrar aquí a USB. ¿Cómo era esta cosa? A ver. Ok. Bueno, vamos a navegar con los botones de más menos en folder. Ahí está. Ahora sí, USB menú, erase, enter. Te da la opción de borrar folder. Das enter, borrando, completado. Y ahí ya aparece que no tenemos ninguna pista. Ok, navegamos en los botones de folder y no cambia nada. Navegamos en las flechas de pista y tampoco dice que no hay tracks. Entonces ahí vemos que el USB está completamente vacío, ya está libre en este momento. Ok, entonces vamos a hacer una programación. Bueno, antes de hacer una programación, vamos a grabar. Hay 2 formas de cómo grabar y cómo van a quedar las pistas en este equipo. Antes de continuar les voy a decir en qué consiste. Por ejemplo, si ustedes quieren grabar, para no tener que estar grabando de pista por pista, además de que si tú lo grabas canción por canción de modo separado, te la va a ir colocando en folders o carpetas diferentes. Aunque sea una sola pista, te va a ir creando una carpeta por cada canción, lo cual la verdad es un poco molesto, al menos para mí. Entonces yo recomiendo que si van a ser varias canciones las que quieras grabar, mejor las dejes programadas. Si es un disco de audio normal, que hagas un programa que le pongas qué número de canción es la que quieres grabar, y ya que estés seguro, solamente haces una sola acción, que es Rec USB, lo confirmas y listo, va a empezar a grabar las canciones, y en una sola carpeta te va a dejar toda la música ahí, en una sola folder, carpeta, y no vas a tener un montón de carpetas por cada canción. Ok, entonces eso es lo más recomendable. Pero si no vas a grabar muchas canciones, puedes elegir la canción. Simplemente en el disco tú vas a avanzar, por ejemplo, a la canción número 10, y ya que estás en la posición 10 del CD,
vas a presionar Rec USB y va a comenzar a grabar. Reproduce la canción y va a empezar a grabar. Cuando vas a querer sincronizar un disco, pero que sea MP3, un disco CD MP3 a USB, lo va a hacer a alta velocidad. Entonces ahí lo que conviene es también dejarlo grabando hasta que termine. Puedes escoger también ciertas canciones, pero yo recomiendo mejor que lo hagan todo de un jalón. Queda en una sola carpeta y listo. Ok, entonces vamos a ir ahorita a CD. Ahorita estamos en USB, pero vamos a cambiar otra vez a CD. Ahí ya cambiamos CD. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de estas 30 canciones. Yo voy a escoger, quiero grabar la canción 18. Bueno, para no tener que ir, mira, 23, 03, ahí está la 3, la 7, pero yo quiero la 18. Ahí está, 18. Ok, entonces yo quiero grabar solamente la canción número 18. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Ok, ahí la van a empezar a reproducir. Ok, ahí está. Vamos a ponerlo otra vez. O sea, 18. Bueno, por lo visto lo voy a tener que hacer así. Ahí está, 18. La canción 18 del disco 1. Y ya en este momento voy a dar Rec USB. Ok. Ahí está todo listo para comenzar a grabarla. Solamente hay que confirmar con el comando de Enter. Y ahí va. Ahí va a grabarla. Vamos a dar stop. Ok. Y pues bueno, fueron como 30 y algo, casi 40 segundos me parece. Vamos a escuchar a ver qué tal. Okay. Ahora volvemos a cambiar. Presionamos USB. Y ahí está. Track 001 MP3. Ok. Navegamos por los botones donde dice folder. Y dice CD Digital Audio 001. Ok, esas son las carpetas que se van a ir creando de manera automática cada vez que tú copies una canción, cualquier canción que tú elijas, por separado o individualmente. Se va a ir creando una carpeta, un folder por cada canción. Ok, entonces ahorita vamos a dar flecha hacia adelante, track 001, y lo vamos a reproducir. Ahí está. Ahí está. Sí, fueron como casi 40 segundos aproximadamente. Entonces, en cuanto dimos stop, ahí dejó. Pero bueno, ese fue un folder que se creó por copiar esa canción. Vamos a regresar a CD. Y ahora le vamos a indicar que la canción número... Bueno, la 12. La 12 la vamos a transferir al USB. Un solo toque a Rec USB, confirmamos Enter. Otra vez, ahí está.
está transfiriendo. Ok, 30 segundos es lo que grabamos. Quiero mencionar que cuando se está haciendo una transferencia desde disco compacto hasta hacia USB, no es posible abrir la bandeja de reproducción. Es decir, si queremos cambiar de discos con botón Exchange, no vamos a poder hacer esa función hasta que termine de grabar. Ok, bueno, vamos a escuchar a ver qué tal quedó. USB. Y van a ver que nos aparece otra carpeta, no va a ser la misma carpeta, ok. Y aquí por ejemplo, ok, vamos a navegar en los folders CDDA001 y luego está este otro con terminación 002 que es otra carpeta, ok. Por ejemplo, la carpeta, la que es 001, tiene una pista, ajá, y la otra terminación 02 tiene otra pista, ok. Entonces no todo queda en una sola carpeta, queda en una sola carpeta, por ejemplo, solamente si lo haces en modo programado y lo dejas que solito haga su proceso, no lo interrumpas, cada canción que la vaya grabando por sí solo y de inicio a fin, y te lo va a dejar todas las canciones en una sola carpeta, ok. Entonces, a ver, vamos a escuchar ahorita a ver qué tal. Track 001. Ok, voy a pasar a la otra. Bueno, esta. Track 00102. Ahora vamos a dar play. El otro, ahí está. Así quedó la canción. Ah, es que lo bautiza. Me había confundido un poco. Lo que pasa es que cada pista, como lo va grabando precisamente en una carpeta nueva, vuelve otra vez, dice track 001, ok. Y si tú grabas otra canción en una carpeta o en una carpeta con la leyenda CDDA003, el primer track siempre va a ser track 0001, ok. Ahí está. Ok, aquí sí podemos hacer exchange. Vamos a ver acá. No podemos hacer exchange. Ok, ahí quedó. Ok, yo pensé que sí podíamos hacer exchange, pero no. Está dos folders, es correcto. Y cada folder precisamente tiene una pista. Ok, entonces, si por ejemplo, al momento de haber grabado la canción, esta última canción, hubiéramos dejado que siguiera su curso el disco, tuviera pues más canciones contenidas en una sola carpeta. Ok, vamos a borrar entonces los folders. Déjame ver aquí. Ok, déjame ver acá. Storage. Ok, vamos a navegar aquí con las teclas de los folders. Vamos a borrar toda la carpeta, la número 1. USB menú, erase, enter, folders y borrando completo. Y ahora queda este folder, el 002. USB menú, enter, borrar folders y otra vez enter. Y ya otra vez el USB no tiene absolutamente nada. Vamos a dar playback y no suena nada. Navegación en los folders tampoco, no aparece nada, está limpio. Ok, ahí está. Cambiamos otra vez a lo que es CD.
Nos falta lo que es el disco, bueno, vamos a ir reproduciendo en modo aleatorio y que sea de todos los discos. Ok, si cae en el disco original lo voy a reproducir solamente unos segunditos. Ok, vamos. Ahí están los números volviéndose locos. Ahí lo pueden ver. Miren, ahí está. Disco 1. Otro. Ahí ya cambia de disco. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ok, ese disco que está reproduciendo va a ser el regrabable. Mira, vamos a ver. Exactamente es el regrabable. Ok, ahí vemos el original, el disco grabado número 1, disco grabado número 2, el MP3 y sí, efectivamente es el disco regrabable. Seguimos. Ay, caray. Y ya me equivoqué de botón. Not track. Ok, no importa. Vamos a seguir otra vez. Otra vez regresamos a CD. Se mantiene el modo aleatorio, suave. Ok, vamos otra vez. Ahí está el disco original. Ok, disco número 1. Ok, vamos a ver. Cayó en la misma canción. Okay, es el mismo disco. Okay. A ver si cae en la posición 3 del MP3. A ver. Otra vez el mismo. Ok, voy a presionar directamente disco número 3,
que es donde está el disco en formato MP3, y vamos a reproducir solamente ese disco en modo aleatorio. Ok, entonces vamos disco 3, a ver, playback, stop, a ver, disco 3, ahora sí, disco 3. Le voy a quitar que sea shuffle en todos los discos. No, lo hicimos mal. En este caso necesito, ok, para poder cambiar los modos de reproducción necesita estar el equipo completamente detenido. Ahorita ya está detenido, entonces vamos a ponerle aquí donde dice, vamos a cambiar esta cuestión, dice all discs, un solo disco. Y vamos ahora hacia el disco 3 y va a ser aleatorio. Ahora sí, ese disco es el MP3. Te da el nombre de la canción y vemos aquí que dice MP3, ahí está. Ok, otro más al azar. Seguimos. Vamos a abrir la bandeja. Ok, aquí por ejemplo al momento de cerrar la bandeja, si presionas el eject, ¿sí? Parece que no corta la música, está bien. Vamos a seguir la música y ahorita lo voy a presionar a ver si la corta o no. Sí, efectivamente. Okay. Es lo que pasa cuando estás reproduciendo la música. Si presionas el botón de la flechita, el eject, aquí enfrente tiene el eject que está por aquí, y acá también aquí en la tecla. Entonces lo que sucede es que interrumpe la música. Si no quieres interrumpir la música, entonces solamente hay que presionar exchange. Ok, ya con eso ya queda bien. Sigue estando en el disco 3. A ver, vamos a ver playback. Sigue estando en modo aleatorio. Está suave esta forma como se ven los números así bien locos.
Ok, vamos a hacer una copia ya por último de ese disco, precisamente del MP3 hacia la memoria USB. Y para ello simplemente, bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver si se puede. No creo que se pueda hacer una copia de una canción por separado, entonces vamos a tener que hacer una copia directa, es decir, de un solo golpe. Voy a presionar Rec USB, ahí está, y me está preguntando que confirme, damos Enter, va a comenzar desde la pista número 1. Ok, aunque en este caso no vamos a poder escuchar la música. Esa es la única desventaja que va a tener cuando copias desde desde MP3, sí, de MP3 hacia USB. Entonces lo va a hacer incluso a alta velocidad. Por eso estábamos viendo hace unos momentos que decía high speed aquí en el display. Ok, ahí está, high speed, no remover. Ok, entonces está haciendo la copia a alta velocidad. Aquí vamos a hacer un poquito de casita y ahí está trabajando. Ok, y como son pues muchísimas canciones las que tiene esa memoria, entonces siempre va a tomarse un buen momento en hacerlo. Ok, lo único malo es que no podemos ver exactamente en qué posición va. Aún presionando aquí, a ver, display. A ver, me parece que sí lo podemos ver. A ver, no artist. Ahora vamos a hacer un acercamiento. Ok, display. 12 gramos. Bueno, ahorita está con la pista número 1. No nos dice el tiempo, pero está con la pista número 1, que se llama 12 gramos. Ahorita ya está con la pista número 2. Mira, ya cambió. A alta velocidad. A Kiss for Amanda. Ahorita está con la canción de A Kiss for Amanda. Ok. Y ahí te dice track 2 del disco 3. Ok. Y lo está haciendo, es una copia a alta velocidad, así como por ejemplo cuando se hacen las copias de cassette a cassette, que es en a high speed y que se escucha la música así como caricaturas, como ardillas. Pues más o menos así lo está haciendo ahorita, pero no lo está permitiendo que uno lo escuche. Ok, entonces en este momento está haciendo una transferencia a alta velocidad desde MP3 hacia USB. Ok, algunas canciones duran 1 minuto y medio, otra 2 minutos, etcétera. Por eso ese disco tiene 30 pistas, pero pues bueno, ya después de un buen momento ya lo habrá de terminar y todo va a quedar en una sola carpeta. Aquí ya cambió de pista, ya va sobre la tercera, la cual lleva por título American Idol. Ok, y ahí te dice el título de cada canción desde disco hacia MP3, hacia USB, perdón. Disco MP3 hacia memoria USB. Ok. Ok, en este momento voy a detener, perdón, ya la grabación. Mira, aquí ya por último, aquí hay una leyenda también que dice MP3 sincronizando, rec, sincro rec, ok. Ok, vamos a dar stop. Y vamos a cambiar ahora a USB. Y aparece la canción 12 gramos, la pista 2, A Kiss for
Amanda. Y la tercera, American Idol. Ok. Y hasta ahí son 3 pistas que hasta el momento se lograron transferir. Ok, vamos a recorrer aquí los folders. Es un solo folder, si se dan cuenta, titulado con la leyenda root, que es la raíz, el cual contiene 3 pistas. Vamos a reproducirlas. Ahí está. La segunda. Ahí está. Ok. Aquí es for. Es que nos estaba apareciendo la información así como que diferente, pero le presionas aquí display y ya te da la información, el nombre de la canción. Ahí está, 12 gramos. Ajá. La 2. A Kiss for Amanda. Vamos a adelantarlo. Y la tercera, American Idol. Listo. Otra vez una vez stop y se detiene, y 2 veces stop ya se corta por completo la reproducción. Ok, ahí está. Este mismo procedimiento de transferencia se puede hacer, recuerden, desde discos originales formato CD hacia USB, discos grabados, discos regrabables y por supuesto discos en formato MP3, los cuales tienen más de 30 canciones, pueden ser 50, 80, 100 canciones dependiendo, hacia USB. Ok, entonces pues bueno, este equipo la verdad está funcionando excelente y la verdad está cumpliendo muy bien su objetivo. Está reproduciendo todos estos discos de manera excelente, sin problema. Hace las funciones de transferir desde cualquiera de esos discos hacia USB también sin problema. Ok, aquí voy a borrar todo otra vez. USB menú, erase, folder. Ok, por ejemplo, si quieres borrar una sola canción, American Idol, esta la voy a borrar. USB menú, erase, erase track, yes, en enter. Ok, completo. Ya nomás nos quedan la de 12 gramos y la de A Kiss for Amanda. Ya si lo doy hacia adelante se regresa otra vez a la de 12 gramos porque borramos la de American Idol. Ok, y ya si quiere uno borrar todo completo, entonces te vas aquí al folder, USB menú, erase, enter el folder, y nuevamente ya quedó la USB limpia, ya no tiene ninguna pista, 0 pistas, completamente limpia. Ok, entonces pues bueno, vamos a apagarlo. Ahí está. Ahí lo tienen, este equipo está funcionando perfectamente, está buenísimo, se escucha bastante bien. Si ustedes lo ponen conectado a un amplificador, a un sistema de bocinas externo, pues bueno, va a dar un sonidazo buenísimo. Y también es un equipo como para que la música nunca termine
nunca pare una fiesta toda la noche, no sé, porque además de manejar el sistema de 5 discos, nos ofrece la posibilidad de poder intercambiar, abrir la bandeja, quitar esos discos, poner otros, y si te acaban los discos, pues bueno, llegas con una USB cargada de un montón de música. Estoy usando una de 8 gigabytes, pero tal vez puedes llegar con una de 16, una de 32, e imagínate cuánta música no le cabe a eso. Entonces, no hombre, a reproducir música como locos con este equipo, la verdad. Y lo mejor de todo es que viene con su remoto. Puedes estar desde lejos cambiando ahí la música a gusto. Súper bien, la verdad es un excelente equipo. ¿Ok? Manufacturado en octubre de 2015. ¿Ok? Pues bueno, ya con esto vamos a llegar al final, al cierre de este video. Y la verdad pues me dio mucho gusto presentar este video. Es un producto que ya teníamos como 7, unos 8 años seguro que no lo volví a ver. Entonces es la segunda vez que me ha tocado verlo. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, apoyen con un like, compártanlo con sus amistades para que así lleguemos a más personas. Comenten, siempre lo estamos leyendo ahí en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse también. ¿Ok? Leer el apartado de la descripción, ya que ahí dejamos información interesante, el enlace directo a nuestra tienda en línea. Quien desee adquirir este producto u otros que hay ahí en la tienda, pues con mucho gusto estamos al pendiente para también atenderlos y despachar los productos que soliciten. ¿Ok? También vamos a compartir un enlace directo vía Instagram, donde vamos a poner este equipo a tocar música conocida, música con derechos de autor, para que tengan una mejor idea todavía cómo se escucha con música conocida. Aunque pues bueno, este video ya dejó muy en claro cómo es que reproduce, los modos y qué podemos hacer exactamente con este equipo. El USB todo trabajando, todo suave, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahora sí nos despedimos de este video. Muchísimas gracias por su atención y recuerden, no se olviden de suscribirse, dar like, compartir y estar al pendiente de las notificaciones. Cada video nuevo significa que es un producto que se ha agregado a la tienda. ¿Ok? Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta luego, que estén muy bien. Saludos y abrazos para todos. Bye bye.